tardes a todos. Bienvenidos al webinar Fondos Tranquilos para Inversores con Poca Tolerancia al Riesgo, en el que vamos a entrevistar a Luis Merino, director de Renta Fija y Fondos Mixtos en Santa Lucía Asset Management. Luis, ¿qué hay? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clarisa. Gracias a MyInvestor por invitarnos y encantado de estar con vosotros esta tarde. Nada, gracias a ti, Luis, por echarnos un cable hoy y ayudarnos a hacer un poquito de educación financiera y bueno, pues a aclarar estos conceptos relacionados con los productos conservadores, con la renta fija, que son los que vamos a ver en la sesión de hoy. Bueno, antes de comenzar, quería recordaros, como siempre, que este webinar se enmarca dentro de un ciclo que se llama Aprende con las gestoras, que es un ciclo de webinars en el que solemos entrevistar a gestores estrella y también a representantes de grandes gestoras nacionales e internacionales, pues eso, ¿no? Para que nos ayuden a aclarar los principales conceptos relativos a la educación financiera y también pues para que nos ayuden de paso a conocer un poco mejor el fondo que gestionan o la gestora a la que representan. Añadiros también que la presentación constará de una entrevista bueno, pues a la persona que tenemos hoy, que es Luis Merino, director de Renta Fija y Fondos Mixtos en Santa Lucía, y al cabo de esta entrevista pues podréis plantear todas las preguntas que tengáis pues, en relación a los temas que hayamos ido viendo o incluso en términos generales, si tenéis alguna duda relacionada con algún concepto de educación financiera, pues también estaremos encantados de intentar aclararosla. La persona que entrevistamos hoy, Luis Merino, pues gestiona, entre otros productos, el Santa Lucía Renta Fija a Corto Plazo, que es un fondo que cuenta con una clase de acciones especial, la clase MY, a la que solo pueden acceder los clientes de MyInvestor. Esta clase permite invertir en el fondo beneficiándose de la comisión de gestión más baja posible, de tan solo un 0,10% anual, que habitualmente está reservada al cliente institucional. O sea que, bueno, pues si es un fondo que os interesa, ya sabéis que tenéis como clientes de MyInvestor esta posibilidad exclusiva de invertir pues, con una comisión muy reducida que normalmente está al alcance nada más que de clientes institucionales. Santa Lucía Renta Fija a Corto Plazo es un fondo que, como su propio nombre indica, se centra en la inversión en activos de deuda a muy corto plazo, con una duración media de la cartera igual o inferior a 12 meses, por lo que es idóneo para aquellos inversores que tienen un horizonte de inversión de un año y también pues, bueno, pues con una visión un poco en este sentido, esa vocación un poco de tener un producto tranquilo, con poco riesgo, ¿no? Que es la temática en la que nos vamos a centrar hoy en el webinar. En cuanto a la gestora, Santa Lucía Asset Management se fundó en 2008 y actualmente cuenta con 16 fondos de inversión de diferentes tipos de activos, renta variable, renta fija, mixtos, retorno absoluto, todos ellos gestionados con una filosofía de largo plazo. Así que si os parece comenzamos con la entrevista. Pues mira, Luis, la primera pregunta que te quería formular es en relación con, bueno, pues en el entorno de tipos actual parece que hay muy pocas opciones para el inversor conservador, para ese inversor que tiene poca tolerancia al riesgo. Y bueno, pues muchos de ellos se encuentran invirtiendo en depósitos y en cuentas que, como decíamos, con un entorno de tipos cero, pues le ofrecen intereses muy reducidos o casi nulos. ¿Qué alternativas encuentra el ahorrador en el mundo de los fondos de inversión? Me refiero sobre todo a los perfiles, como te digo, más conservadores, con más aversión al riesgo. Pues bueno, la verdad es que para este perfil de inversores, lamentablemente, en general, no hay excesivas opciones, ¿no? En el mundo bancario realmente la mayor parte de los bonos disponibles corporativos, por ejemplo, pues son para inversor institucional, es decir, no están accesibles al gran público por un tema muy sencillo de mínimo nominal unitario de 100.000 euros, típico, ¿no? Excepto la deuda pública, ¿no? Pero la deuda pública, lamentablemente, las rentabilidades que tenemos en los cortos plazos pues están en el entorno de menos 0,50, menos 0,60. Entonces, dentro del mundo de fondos de inversión, teníamos la categoría de monetarios, históricamente muy restringida, que prácticamente yo creo que está demasiado encorsetada y que prácticamente ha desaparecido, porque digamos que la poca flexibilidad que el regulador le ha otorgado a ese producto ha hecho que prácticamente hayan desaparecido del mercado. Y por lo tanto ya nos vamos a lo que es la categoría de renta fija a corto plazo,
que, como bien has dicho, aunque lo habitual es que sea con duraciones máximas de 1, hay que tener cuidado, también hay que mirar, porque hay algunos productos de corto plazo que pueden llegar a tener hasta duraciones de 3, ¿no? Que es casi triplicar el riesgo de tipo de interés. Luego hablaremos de ello un poco, de la duración, etcétera. Pero es importante, cuando elijamos un producto, lo primero fijar cuál es la duración máxima que tiene para fijarnos y tener muy limitado ese riesgo de tipo de interés para ese perfil conservador que estamos hablando hoy. Entonces, los fondos de renta fija a corto plazo serían digamos, el producto natural para ese inversor conservador que tendría actualmente dentro del mundo de fondos de inversión. La renta fija a largo plazo ahora mismo, más o menos, no la estamos recomendando por el contexto actual de subidas de tipos y, por lo tanto, de momento, en el contexto actual nos ceñiríamos a renta fija a corto plazo, la categoría de renta fija a corto plazo. Bueno, os he dejado en el chat a los asistentes el nombre del fondo del que hablábamos, que es uno de los fondos gestionados por Luis y que tiene esta clase especial, que es una clase que ha lanzado en colaboración con MyInvestor para que los que estéis interesados podáis invertir en él y beneficiaros de esta comisión tan reducida que es la habitual en el cliente institucional, pero que en vuestro caso pues está a vuestro alcance siendo clientes MyInvestor. Luego veréis un poco a lo largo de la presentación, bueno, pues que se van tocando una serie de conceptos con los que igual no estáis muy familiarizados, porque además la renta fija, bueno, pues a veces puede ser un poco arduo, ¿no? Entender algunos de los conceptos. Vamos a ir desarrollándolos, no os preocupéis, como esto de la duración y demás, pero si os quedáis con alguna duda, no dejéis de preguntárnoslo para que al final de la presentación, en el turno de preguntas, pues podamos aclararos cualquier duda que tengáis, para que por lo menos podáis salir de la presentación de hoy viendo un poco qué productos hay más o menos en el mercado con estas características y cómo funcionan, ¿no? Que eso siempre es importante a la hora de invertir, entender un poco, aunque sea por encima, qué es lo que hace el producto en el que estamos invirtiendo, ¿no? Qué filosofía sigue para que nos sentamos cómodos. Antes de entrar en lo que es la renta fija, Luis, hablando ya de lo que es el producto fondo, ¿no? De lo que es el fondo de inversión en sí. Decíamos antes que como los inversores conservadores andan un poco huérfanos, ¿no?, de productos en los que invertir en un entorno como este, pues claro, muchos se encuentran invirtiendo, buscando depósitos y cuentas que no les están dando mucho. Pero bueno, los fondos de inversión, aparte de que les pueden ofrecer un poquito más de rentabilidad, también tienen sus propias ventajas, ¿no? Como producto, me refiero, con respecto a los depósitos. ¿Cuáles consideras tú que son las principales ventajas de un fondo de inversión versus un depósito? Las ventajas Pues principalmente, incluso. sí, principalmente el producto fondos de inversión de momento goza de un tratamiento fiscal favorable en España, que es una ventaja que tiene y que casi diría única en el mundo, el tema de la figura del traspaso, que básicamente significa que tú puedes vender un fondo de inversión y traspasarlo a otro sin tener impacto fiscal, ¿no? Cualquier depósito, cualquier producto financiero, cualquier bono en directo que uno pueda tener, tributaría como rendimiento de capital mobiliario y por lo tanto irías al marginal, es decir, pagarías el tipo máximo, ¿no? En un producto tradicional, pues una cuenta corriente, un bono, una remuneración de cualquier tipo. Los fondos de inversión pues tienen este tratamiento que de momento, dada un poco las pocas opciones con tratamiento fiscal favorable que nos van quedando, pues todavía goza el fondo de inversión. De tal manera que, por ejemplo, un inversor que tiene un fondo de inversión, por ejemplo, imaginemos en renta variable o en mixto, pues que el año pasado ya ha tenido muy buena rentabilidad, pero quiera un poco proteger, conservar y decir, oye, voy a poco plegar velas y voy a ser más conservador, pues puede traspasar ese fondo de uno de más riesgo a uno de menos sin que haya un impacto fiscal en el camino. Es la figura que se llama de traspaso. Entonces, de una gestora a otra o dentro de una misma gestora se haría esa opción, que es como si dijéramos una venta y una compra, pero sin impacto fiscal, porque no hay efectivo, ¿vale? Sería de un fondo a otro. Esta figura del traspaso es una figura importante que de momento se mantiene, no hay visos de que se vaya a cambiar con los cambios que está habiendo actualmente fiscales y demás, y por lo tanto es una figura interesante. Otras ventajas adicionales a esta figura del traspaso es, hombre, por un lado, una cartera diversificada, tener más agilidad, más flexibilidad, más diversificación, es decir, en el mundo de fondos de inversión al final pues hay múltiples estrategias. Uno puede escoger las mejores gestoras, los mejores productos, puede comparar, puede elegir gestión activa, gestión pasiva, puede elegir diferentes
gobiernos, corporativo, etcétera. O sea, hay más posibilidad para que un inversor minorista, que como decimos en directo, tiene muy pocas opciones para comprar bonos o para comprar renta fija, tenga más posibilidad de elegir, ¿no? Por otro lado, los fondos de inversión también eliminan el riesgo de contrapartida. Cuando uno tiene un depósito en una entidad, aunque esto es un riesgo bajo, pero bueno, en el fondo tiene un riesgo con esa entidad, ¿vale? Es decir, oye, pues si esa entidad quiebra, pues tengo un riesgo con esa entidad. En un fondo de inversión, de hecho, además ya ha habido, en ese aspecto, tenemos jurisprudencia con el tema del Banco de Madrid y demás. Es decir, cuando uno tiene un fondo de inversión, tiene una cartera de activos, independientemente del banco que lo vende o la entidad que lo deposita, etcétera. Por lo tanto, yo tengo esa cartera de activos independientemente del banco o la entidad que me lo está vendiendo o que me lo está depositando. Entonces, eso ahí estás eliminando ese riesgo, que como digo, es bajo, el riesgo de que quiebre una entidad financiera, pero se está eliminando. Por lo tanto, por resumir, ventajas de fondo de inversión: fiscalidad, punto número 1 sobre todo, diversificación, flexibilidad y eliminación de riesgo de contrapartida en directo, como es de una cuenta corriente o de un depósito. Que, por cierto, algunas entidades están empezando a cobrar. De momento, pues bueno, no es lo habitual, en España por lo menos, fuera así, pero hay muchas entidades que ya a partir de cierto saldo o a partir de cierto importe, pues en cuenta corriente, pues ya tienen un coste, además de otras posibles comisiones o que pueda haber, ¿no? Bancarias, etcétera. Bueno, simplemente añadir a lo que comentas, Luis, que bueno, efectivamente, si inviertes en un depósito o una cuenta, tienes ese riesgo bancario, pero está el Fondo de Garantía de Depósitos, Correcto, hasta que 100.000 cubre euros. hasta 100.000 euros Correcto. por cuenta y titular. Claro, es hasta 100.000 euros, Correcto. con lo cual, pues Hasta 100.000 euros. por encima de esa cantidad, lo que inviertas en ese mismo, o sea, lo que tengas ahorrado en ese mismo banco, eso ya Correcto. no estaría cubierto. Pero bueno, como muy bien Es dices, así. en los fondos de inversión no hay riesgo gestora, ni siquiera riesgo banco depositario, porque al final tus activos están ahí, tuyos son, y quiebre quien quiebra, aunque quiebre el comercializador del fondo incluso, pues los activos en los que está invirtiendo tu fondo, pues van a estar ahí siempre para Así es. ti, pase lo que pase. Yo añadiría también otra ventaja, y es la profesionalidad de la gestión, porque al final no solamente te está dando acceso a una diversificación, sino que además esa diversificación la está llevando a cabo, la está seleccionando un profesional, ¿no? Que al final, si nosotros tuviéramos que ser los que seleccionásemos los depósitos, las emisiones de renta fija, los títulos de deuda que fueran, pues bueno, tendríamos que tener esos conocimientos para hacerlo, ¿no? Y al final, pues un fondo, lo bueno es que estás delegando en un experto, en un profesional que compra, vende, elige, selecciona y te aporta esa diversificación, pero además esa diversificación pues con criterio, ¿no? Efectivamente, es que el mundo de la renta fija es un poco el gran desconocido, ¿no? Para el gran público, en el sentido de toda la cantidad de tipologías diferentes de bonos que hay, que por supuesto aquí no vamos a hablar porque no tenemos tiempo, y toda la complejidad que puede llegar a tener los diferentes tipos de bonos. Entonces, eso evidentemente para el gran público pues es prácticamente imposible, ¿no? Porque estamos hablando pues de bonos con diferentes formatos de cupón, con diferentes vencimientos, etcétera, etcétera, ratings, con diferentes países. Entonces, bueno, pues efectivamente necesitas un equipo experto para poder seleccionar esos activos. Veo que nos están haciendo ya algunas preguntas a través del chat. Simplemente recordaros a los asistentes que, bueno, el turno de preguntas lo abriremos al final, después de la entrevista, pero que por supuesto nos podéis ir dejando las preguntas que os vayan surgiendo a medida que se os vayan ocurriendo, que quedan ahí almacenadas en el chat y luego las leeremos en voz alta y les daremos respuesta. Y simplemente añadir una última cosa. Estamos hablando de bancos que en muchos casos están cobrando por la cuenta corriente. No puedo por menos que añadir que en MyInvestor no cobramos por nuestra cuenta, al revés, la remuneramos al 1% el primer año, que bueno, no podía no comentarlo al hilo de esta conversación. Pero bueno, aquí estamos para hablar de fondos y seguiremos hablando un poquito de este producto y también del funcionamiento de la renta fija. Te quería preguntar, Luis, dentro de los fondos de muy bajo riesgo, como los monetarios, los fondos de renta fija a corto plazo,
no solo son aptos para los inversores con baja tolerancia al riesgo, también funcionan muy bien como una especie de monederos, ¿no?, para el corto plazo. ¿Podrías explicar un poco las ventajas que ofrecen estos fondos en este sentido, frente, por ejemplo, a tener el dinero en una cuenta corriente? Porque parece como que si son fondos de renta fija corto es para inversores con poca tolerancia al riesgo, si ya aumentamos la duración o nos metemos en bolsa es para riesgos más altos, y en realidad un monetario es muy versátil, sirve para, pues eso, ¿no? Tiene esa función de monedero. ¿Cómo crees que se pueden utilizar en Sí, ese sentido, Luis? efectivamente, si el riesgo ya, si hemos ya un poco seleccionado un fondo pues, de renta fija a corto plazo, donde sabemos que la pérdida máxima es limitada, que digamos que la volatilidad es baja, luego podemos hablar, ¿no? El riesgo es bajo, etcétera, pues un poco lo hemos comentado antes, es decir, puede servir de un instrumento puente para traspasar, digamos, plusvalías de otros mercados a una estrategia más conservadora, ¿no? Es decir, puedes realizar beneficios después de un año de bolsas muy bueno, por ejemplo, el año 2021, con rendimientos en algunos casos 20% como media. Es verdad que el IBEX ha tenido un 8, pero 20 y pico, que yo tengo unas plusvalías acumuladas, ¿vale? Y puedo utilizar esos fondos temporalmente para, digamos, aparcar esa inversión, bajar el nivel de riesgo a la espera de momentos más atractivos para volver a entrar en otros mercados de riesgo, ya sea renta fija a largo plazo, ya sea bolsa, ya sea lo que sea, ¿no? Es decir, eso es el concepto que decíamos antes, ayudado por una fiscalidad favorable, donde ese movimiento sabes que no vas a tributar y te permite pues, una gestión un poquito más flexible, más activa de esa exposición. Es decir, no tengo por qué vender mi exposición de riesgo en bolsa, en un mixto, lo que sea, y tenerme que ir a liquidez, ¿no? Puedo utilizar esto. No es lo mismo que tener liquidez, porque efectivamente tienes unos bonos que cotizan en el mercado, pero si está acotado el riesgo, puede utilizarse como un instrumento puente o monedero para otras inversiones en un periodo donde puedas esperar pues un poco una travesía del desierto, a lo mejor, ¿no? Oye, pues este año a lo mejor considero que los mercados están complicados, pues luego hablaremos un poco, ¿no?, de normalización de políticas monetarias, un año de transición, podemos decir. Ese año de transición podías decir, oye, pues yo voy a estar tranquilo en un producto que duerma bien por las noches y que me permite conciliar el sueño y que yo sé que estoy en un riesgo bajo, a la espera de no sé cuándo pueda volver a entrar. A lo mejor el paso natural es renta fija a corto plazo y luego renta fija a largo plazo cuando los tipos suban, ¿no? Etcétera, ¿no? Es decir, que bueno, y las estrategias pueden ser variadas. Pero puede ser un instrumento intermedio en ese aspecto. Sí, sí, puede actuar como un fondo puente, ¿no? A lo mejor entre una estrategia y otra, o a lo mejor en bolsas de una cartera de un robo-advisor porque quieres invertir en la cartera de otro y utilizas como fondo puente un monetario, o a lo mejor ese colchón de liquidez que siempre recomendamos tener, porque siempre hay que tenerlo, ¿no? Al margen de lo que es nuestra inversión en sí para la consecución de nuestros objetivos financieros, siempre es bueno tener lo que es un colchón de liquidez, del que podamos disponer siempre. Y para un colchón de liquidez, pues también sirve muy bien un fondo de renta fija corto o un monetario que, bueno, como comentabas tú antes, para cada vez hay menos imprevistos, monetarios y más. ¿no? Para imprevistos, para digamos, emergencias, ¿no? Siempre, es decir, independientemente de nuestra visión de mercado, de que podamos tener una visión más positiva o más negativa con la renta variable, con los tipos de interés, al final una cartera siempre va a tener que tener, especialmente en un perfil conservador, una parte de renta fija. Eso es, ¿por qué? Pues porque es un activo con menos volatilidad que otros, ¿no? Otra cosa es como yo module esa renta fija en términos de duración o de riesgo de tipo de interés, riesgo de crédito, etcétera. Pero al final ese producto va a tener que estar de alguna u otra manera, ¿no? Y bueno, pues como decimos, puede ser la renta fija a corto un producto quizá para ese periodo de transición. En este tipo de productos, Luis, en los que las rentabilidades son ajustadas debido al entorno de tipos actual, la comisión lo es todo, ya que pueden acabar con la poca rentabilidad que consigue el gestor o incluso poner el fondo en negativo. Sin embargo, muchos inversores no siempre son conscientes de la importancia de las comisiones de un fondo. De hecho,
hay alguna entidad que comercializa fondos monetarios con una comisión de gestión del 1% y cosas así, que evidentemente tienen éxito pues porque los inversores no son conscientes de lo que les están cobrando o de lo que es legítimo que se les cobre, ¿no? ¿Podrías explicar un poco a nuestros asistentes qué papel juegan las comisiones en la rentabilidad? La rentabilidad sobre todo de fondos a tan corto plazo, ¿no? Y ¿cuál es ese efecto bola de nieve que puede llegar a tener la comisión? Sí, efectivamente es una variable importantísima. Es decir, un poco como concepto, nosotros como gestores en general en la industria tenemos que generar alfas o tenemos que generar retornos positivos contra el mercado de referencia o contra el índice de referencia, ¿no? Que paguen las comisiones. Eso es un poco el mundo ideal. Es decir, que después de comisiones se pueda generar alfa. Evidentemente, en un mercado como la renta variable hay mucho más margen, ¿no? Para obtener beneficios y pagar las comisiones. Por supuesto, es un mercado, pero precisamente también tiene más volatilidad y más potencial de riesgo, ¿no? Es verdad que en el mundo de la renta fija, los tipos de interés, los bancos centrales, pues los últimos años se lo han llevado a terrenos negativos, próximos a cero, con lo cual dificulta el hecho de que tú, con tu valor añadido, con tu gestión activa, puedas pagarte el alta, ¿no? Pero bueno, nosotros, por ejemplo, en el renta fija corto que has comentado antes, en la clase My Investor, que son 10 puntos básicos, el año pasado ha obtenido una rentabilidad del fondo de 0,17 positiva, neta ya de comisiones, y un alfa de 0,64. Nos hemos ganado el sueldo el año pasado. Es decir, oye, hemos generado un alfa, es decir, ¿alfa qué es? Es la rentabilidad del fondo menos la rentabilidad del índice de referencia, ¿no? Para cualquier producto. Entonces, o es la rentabilidad que tú aportas, valor añadido que tú aportas, ¿no? Como gestor a un producto. Entonces, oye, pues hemos hecho nuestro trabajo. Sin entrar en, luego podemos ver cómo, qué tipos de activos, pero eso es un poco los números. Como tú bien dices, pues cobrar un 1% cuando los tipos están próximos a cero, pues es como ya partir el año con un -1, ¿no? En vez de con un 0, es complicado, ¿no? Porque los tipos de interés actuales no te pagan esas comisiones. Entonces, un poco el resumen es eso. El impacto de las comisiones en el largo plazo es importante porque están acumulando, igual que también los retornos, porque, ojo, una de las ventajas también de los fondos de inversión que no hemos comentado antes es el interés compuesto, ¿no? Esa acumulación de intereses a largo plazo. Pero para un inversor conservador, que es lo que estamos hablando hoy aquí, estamos hablando de horizontes temporales de corto plazo. Por lo tanto, ¿no? El juego del interés compuesto a largo plazo quizás es menor, tanto para los retornos como para las comisiones, ¿no? En el sentido de que no se van acumulando, porque se supone que un inversor conservador, pues el horizonte temporal es corto plazo, ¿no? Bueno, simplemente aclarar un poco esto del interés compuesto, que es un concepto que interesa muchísimo. Tenemos bastante comprobado por bueno, diferentes los webinars y diferentes canales de comunicación que tenemos con clientes. Nos preguntan mucho, ¿no? Por esto del interés compuesto, tienen muchas dudas al respecto. Y bueno, simplemente añadir que es, pues, cuando hablamos de interés compuesto, hablamos un poco de ese efecto bola de nieve, como sobre una cantidad inicial pues cobramos un interés o se produce una revalorización o una depreciación y el siguiente interés o la siguiente revalorización ya es sobre la segunda cantidad, no sobre la primera. Con lo cual, si va al alza, pues cada vez crecerá más rápido porque cada vez se calculará no sobre la cantidad inicial, sino sobre aquella que ya ha ido creciendo, con lo cual crecerá aún más. Pero también funciona en sentido contrario. Si la cantidad inicial se vuelve más pequeña y sobre eso seguimos recortando, ¿no? Ese mordisco que son las comisiones, pues eso crece cada vez más rápido y por eso se produce ese efecto a largo plazo de las comisiones que puede llegar a ser muy, muy, muy importante, pues a lo mejor llevarse un tercio de la rentabilidad del producto, o sea, del capital invertido al cabo de 10 años. Es que no hay que menospreciar, podemos pensar que un 1% es poco, pero claro, un 1%, un año y otro, si no se ha producido una rentabilidad que lo contrarreste, pues puede llegar a ser muy, muy importante. Un concepto que hemos tratado antes, Luis, o que has mencionado tú antes, es esto del vencimiento de los bonos y también el concepto de duración de los bonos, que hay gente que confunde vencimiento de un bono con duración de un bono. ¿Podrías explicar la diferencia entre una cosa y la Sí. otra? A ver, el concepto de duración es un concepto que se creó un señor que se llama Macaulay,
bueno, trató un poco de cuantificar lo que sería el riesgo de tipo de interés, ¿no? El vencimiento de un bono, pues todo el mundo sabe cuál es, ¿no? Al final un bono es un préstamo, yo presto dinero al emisor y cuando ese préstamo vence, pues el plazo de vencimiento está claro. El concepto de duración incorpora el vencimiento, pero ponderado por los flujos. Es decir, un bono típicamente tiene unos cupones, que son los flujos, ¿no? Hay un desembolso inicial y luego yo voy recuperando gradualmente mi inversión a través de cupones y al final recupero el principal más el último cupón, típicamente, ¿no? En un bono con cupones. Entonces, la duración es un concepto que mide en principio años, al igual que el vencimiento, aunque luego pues hay una pequeña transformación en porcentaje o sensibilidad, pero en principio el concepto de duración simple sería años. Lo que ocurre es que esos años es el vencimiento medio ponderado de mis flujos. Es decir, que si yo presto un millón de euros, compro un bono, ¿no? Que yo es como si prestara, cuanto antes recupere ese millón de euros, tendré menos duración. Cuanto más tarde lo recupere, tendré más duración. Caso extremo, cupón cero. Imagínate que yo tengo un bono que no tengo ningún cupón intermedio. Imagínate, 1 millón de euros a 10 años. ¿Cuál es mi vencimiento? 10 años. ¿Cuál es mi duración? 10 años. Es el caso extremo. ¿Por qué? Porque yo no recupero un duro hasta 10 años de esa inversión inicial. Cuanto mayor sea el cupón, significa que yo voy recuperando antes mi inversión inicial. Imaginemos un cupón de un 10%, por poner un caso extremo. Bueno, pues yo presto 1 millón de euros y el primer año ya recupero 100.000. Segundo otros 100.000. Voy recuperando muy rápido. Por lo tanto, cuanto más cupón, menos duración para un mismo vencimiento. Entonces, lo que me está midiendo la duración, ¿qué es? Es el tiempo que tardo en recuperar como media la mitad de mi inversión. Entonces, lo que voy haciendo es ponderar los años que voy recuperando ponderados por los flujos. Entonces, cuanto mayor es el cupón, antes recupero. Por lo tanto, será menor la duración. Entonces, al final del día, pues, ¿qué te mide? Pues el riesgo de tipo de interés, el riesgo del valor temporal del dinero porque tardo más tiempo en recuperarlo. Cuanto más tiempo en recuperarlo, más expuesto estaré a movimientos de tipos de interés en el camino, ¿no? Que suban y que pueda tener una pérdida, etcétera. Por lo tanto, la duración es una variable crítica, es clave para la gestión de carteras de renta fija, para medir el riesgo que yo tengo. Entonces, lo primero que tiene que hacer una persona cuando vaya a comprar un fondo de inversión de renta fija, lo primero, antes de empezar a ver en qué activos invierte, incluso antes de las comisiones, fíjate, lo que te digo es la banda de duración. ¿Por qué digo esto? Pues porque efectivamente dentro incluso del corto plazo pues puede haber fondos que tengan hasta 3 años, no es lo mismo que hasta 1, ¿no? Y en los largos plazos lo mismo. Cuanto más banda de duración tenga un bono, un fondo en el margen de actuación del gestor, más riesgo potencial tengo de tipo de interés. Porque si en el camino suben los tipos de interés, cuanta más duración tenga, más pérdida potencial tengo. En el caso que estamos hablando hoy de un fondo renta fija a corto plazo con duración máxima 1, el riesgo está muy acotado. Porque legalmente, por folleto, por CNMV, por mandato, la duración media máxima, media, puede haber algún bono un poquito más largo, pero la media de la cartera es 1. Luego hay bonos que incorporan vencimiento y no incorporan duración. Por ejemplo, los bonos flotantes, ¿vale? Los floating rate notes. Hay bonos que tú tienes un sistema que reseteas el cupón. De tal manera que si suben los tipos, te pago más cupón. Si bajan, te pago menos, ¿no? Típicamente referenciado a Euribor 3 meses. Entonces, por ejemplo, este bono, aunque yo compre un bono a 5 años, no me está incorporando duración. ¿Por qué? Porque hay un ajuste automático del cupón. Es como si yo fuera renovando pagares a 3 meses con ese emisor. Entonces, tú ves, hay diferentes formatos de bonos y lo que hay que ver es cada bono qué duración incorpora a la cartera. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si ha quedado claro o hay dudas. Bueno, yo creo que todos nos hemos quedado más o menos con la idea de que la duración es importante a la hora de medir el riesgo de una cartera de renta fija, que parece que lo intuitivo es el vencimiento, que todos entendemos que es el vencimiento de un título de deuda, pero lo de la duración no es lo mismo y quizá es más útil, ¿no? A la hora de averiguar cuál es el riesgo.
y bueno, pues que ahí tenemos una pista importante a la hora de entender ese fondo en el que Es vamos la a primera invertir. pregunta que hay que hacer. La primera Ujú. pregunta que hay que hacer cuando veamos un fondo de inversión es la duración máxima que puede tener. Ujú. Y luego, bueno, pues hemos estado hablando, Luis, de monetarios, de fondos de renta fija corto, que son, pues, son productos que son importantes, que juegan un papel importante porque cubren un nicho, que es tanto el de los clientes ultraconservadores como el de los que buscan un vehículo a muy corto plazo, ¿no? Como hablábamos antes. Pero bueno, lo cierto es que con las perspectivas de inflación actuales, que el IPC el año pasado, el IPC medio me parece que estuvo en el 3 y no sé si para 2022 esperan otro 3. Claro, un ahorrador, lo suyo es que intente batir la inflación. Y claro, esto con un fondo a tan corto plazo es difícil, ¿no? No perder poder adquisitivo. Así que igual, si quiere batir la inflación, no le queda más remedio que asumir algo más de riesgo. ¿Qué alternativas tiene, Luis, dentro de la renta fija a medio Claro. plazo, a largo plazo, dentro de los mixtos, del retorno absoluto? Cuéntanos un poco qué otra gama de producto hay y qué puede ser más interesante para Bueno, en este el contexto. el tema de la inflación que has comentado es un tema muy importante, ¿no? Hemos estado en una represión financiera con tasas de inflación en los últimos años extremadamente bajas, ¿no? Por ejemplo, hemos llegado a tener inflación negativa en España hace no mucho. Entonces, oye, con inflación negativa, pues hombre, beneficia, bueno, pues un poco beneficia al ahorrador, ¿no? En ese aspecto. Claro, los bancos centrales se han encargado de bajar los tipos de interés. Pues tienes una parte buena que es, oye, voy a pedir un préstamo, ¿no? Pues me sale más barato. Eso incentiva también, pues, la inversión en determinados activos, inmobiliario, bolsas, etcétera. Pero por otra parte, para el ahorrador, pues son malas noticias. Ahora estamos en un caso extremo, probablemente en este primer trimestre veamos las inflaciones máximas, ¿no? Donde después de muchos años hay un diferencial brutal entre lo que es las tasas de inflación y lo que son los tipos de interés. En la eurozona tenemos un 5%, en España tenemos un 6,5%. Son niveles que están años luz de lo que son los tipos de interés a corto plazo, ¿vale? Que estamos en torno del 0. O incluso un 2 años español, 2 años alemán, al menos 0,50, menos 0,60. Hay un gap brutal. Esta es una situación que se va a ir corrigiendo a lo largo del 2022 lentamente. Entonces, ahora mismo, con la foto actual, como digo, con duraciones en máximos, es tremendamente difícil batir la inflación. Entonces, lo que tú comentas es, oye, pues voy a irme a más riesgo. Eso es peligroso, porque si yo mi tolerancia al riesgo es baja, soy un inversor conservador, prudente, que quiero preservar capital, necesariamente voy a tener que tener una parte amplia en renta fija. Claro, no, la renta variable es verdad que es un activo que a largo plazo el retorno esperado probablemente sea superior a la inflación, correcto. Pero aquí es importante introducir el concepto de horizonte temporal. Si mi horizonte temporal es muy corto, la renta variable no es mi producto. Aunque en teoría sea un producto que en el largo plazo la rentabilidad esperada sea superior a la inflación. No sé si me explico. Es decir, Sí, no, la sí, sí, charla es un la concepto del que charla hemos de hablado hoy, muchas veces en relación con el porcentaje de renta variable y renta fija que tiene que haber en las carteras, porque hay mucho enamorado de la renta variable, hay mucho enamorado de invertir todo su dinero en un indexado al S&P 500 y cosas así. Y al final nosotros nos gusta recordar bueno, que ya no solamente es una cuestión de tolerancia al riesgo, sino como muy bien dices tú, de horizonte temporal. Que el mercado se puede dar la vuelta en unos meses, siempre puede haber imprevistos. Mira lo que pasó con el COVID, ¿no? No puedes meter todos tus huevos en una misma cesta a tan corto plazo porque no te va a dar tiempo a cambiar el pie. La renta variable es verdad que a largo plazo pues hay muchos estudios que indican que es el activo más rentable, pero en el largo plazo. En el corto, pues... entonces es peligroso el planteamiento de como para batir la inflación tengo que tener más riesgo, voy a vender mi fondo de renta fija a corto plazo o mi liquidez y voy a comprarme renta variable. Primero el momento, es decir, oye, que el año pasado llevo un 20, 20 y pico, que eso te lo has perdido, como dices. Y si tú vas a necesitar ese dinero en un corto plazo, es decir, para una emergencia, para rescatarlo, o quieres una cosa líquida, claro, renta variable no es el sitio donde hay que estar. Hay que estar en la parte de tu cartera que sea a largo plazo, que no lo vayas a necesitar,
Ahí te puedes plantear renta variable y otros activos. Pero en lo que estamos hablando hoy, que es la parte conservadora de corto plazo. Sí, pero no, pero Luis, de todos modos, sin centrarnos en el corto plazo, porque en el corto plazo está claro que no te puedes ir a duraciones más largas, ni tampoco a bolsa, porque estás corriendo un riesgo que no puedes asumir, porque la volatilidad es elevada y no sabes lo que te puede esperar en el momento en que reembolses. Pero yéndonos a horizontes temporales más largos, siempre dentro de un perfil conservador, ojo, esa sí que es la premisa para inversores tranquilos, como titulábamos este webinar. ¿Qué otras clases de activos o qué otras categorías de fondos hay a su disposición con las que se pueda batir la inflación? No te digo que meterse en un high yield muy agresivo, pero a lo mejor pues pasar un poco a fondos de renta fija con un poquitín más de duración o Sí, mixtos o retorno eh, absoluto. sí, o sea, en la renta fija incorporar más duración, pues en teoría cuando los tipos de interés estén más altos, pues es una alternativa. Es decir, oye, esperar a que los tipos estén más altos para ir construyendo la duración. En el caso de los mixtos, pues bueno, estamos incorporando una parte de renta variable pequeña. Entonces, bueno, pues es un primer paso para luego poder potencialmente ir migrándolo hacia productos con más renta variable. Y el producto de retorno absoluto es un producto donde se buscan rentabilidades menos direccionales a los mercados, es decir, que vayan menos direccionales con la bolsa, con los bonos, y que sean apuestas de valor relativo de diferentes fondos. Entonces son diferentes estrategias. Pero independientemente de que sea a través de renta variable en directo o un mixto, en el fondo estamos introduciendo renta variable, lo único que en menor peso, ¿no? Entonces, realmente, las opciones, pues es meter más riesgo de una manera u otra. Dentro de la renta fija es verdad que luego hay categorías o subcategorías de activos que, por ejemplo, el año pasado se han comportado mucho mejor, como es el high yield, ¿no? Respecto a otras categorías de bonos o otros tipologías de bonos que aquí tampoco vamos a entrar por no entrar mucho en el detalle, ¿no? Es decir, que hay nichos de mercado, sectores de préstamos, de deuda privada, etcétera. Bueno, que a lo mejor eso no son productos a lo mejor mal tanto del gran público, pero sí que permiten unos diferenciales mayores sin tener riesgo de tipo de interés, porque son préstamos flotantes muchas veces, ¿no? Como os he dicho antes, no incorpora riesgo de tipo de interés. Entonces, bueno, pues la conclusión es que con las inflaciones que tenemos ahora mismo, que son máximas de 30 a 40 años, pues evidentemente es un momento en el tiempo muy puntual donde es extremadamente difícil batir la inflación, pero todo esto se irá corrigiendo. Los bancos centrales, si hay inflación, suben tipos. Si suben tipos los bancos centrales, podremos invertir la renta fija mejor. La clave es esperarnos adecuadamente al momento donde podamos invertir la renta fija a tipos más altos. La clave es lo que hacemos en el camino, en ese tiempo de espera, en ese tiempo de transición. ¿Y por el camino que hacemos, entonces? Pues en el camino estamos con duraciones bajas y con activos líquidos a la espera de reinvertirlo en duraciones más altas. Vale, Entonces, perfecto. Hemos comentado, por cierto, parte el concepto de high yield, que por aclararlo, si algunos de los asistentes no están muy familiarizados con el término o no acaban de saber muy bien en qué consiste, el concepto de high yield es opuesto al concepto de deuda investment grade o deuda con grado de inversión. Hablamos aquí del rating que tiene esa deuda, es decir, del nivel de riesgo de impago que le adjudican las agencias crediticias. Pues hay un listón, como si dijéramos, no te digo que aún aprobado, ¿no? Pero hay un listón y la deuda que tiene más calidad por encima de ese listón sería deuda investment grade, deuda corporativa, y por debajo de ese listón, la que tiene peor calidad, calidad en el sentido de más riesgo de impago, más riesgo de que la compañía que ha emitido esa deuda luego pues no pueda pagarte los cupones que te ha prometido o devolverte el dinero que le has prestado, pues por debajo de ese listón estaríamos hablando de high yield. Como es lógico, la deuda de más calidad, en la que es más solvente la compañía que la ha emitido, la compañía o el gobierno, ojo, pues paga rentabilidades más bajas. En cambio, aquella que ha sido emitida por compañías que tienen un perfil de solvencia peor, pues tienen que compensar al inversor con rentabilidades más altas. De ahí el término high yield. High yield, más riesgo y más rentabilidad. Investment grade, grado de inversión, menos riesgo y menos rentabilidad. Estas serían las dos grandes familias dentro de la renta fija, para que nos hagamos un poco con los conceptos que luego, como le vamos a preguntar a Luis al final un poco sus perspectivas para las diferentes clases de activo, pues ya les tenemos
les tenemos puesto el nombre. Uno de los grandes hándicaps, Luis, a la hora de invertir en fondos es la dificultad de seleccionar el producto más adecuado para nuestros intereses, porque entre todos los que hay en una categoría, pues puede llegar a ser un poco confuso, ¿no? Sobre todo cuando hay algunos que lo hacen mejor que el índice y otros que lo hacen muchísimo peor. ¿Qué pistas le podrías ofrecer al inversor para que sea capaz de seleccionar el fondo más adecuado para él? Sí, la selección de fondos también es un arte o una labor también que incorpora su dificultad en el aspecto de que hay que utilizar pues una serie de métricas, típicamente que incorporen métricas de riesgo. O sea, no solo rentabilidad, sino rentabilidad asociada al riesgo, como el ratio SAR, el ratio de información, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay casas, como es Morningstar, que veo que hay alguna pregunta que hace referencia a Morningstar, que por ejemplo otorgan estrellas y dan, digamos, de 1 a 5 estrellas, pues ellos hacen su análisis y te dicen, oye, producto 5 estrellas. Pues eso significa que en los últimos 3 años ese producto ha estado entre los mejores de su categoría, ¿no? Por ejemplo, en el caso concreto de Santa Lucía Renta Fija a corto plazo, estamos hablando de 5 estrellas de Morningstar. Entonces es ayudarte, es apoyarte en especialistas de selección de fondos, por ejemplo, o vosotros también, ¿no? En MyInvestor, que hacéis esa labor, que ayudas a la gente a seleccionar el mejor producto. Las métricas pueden ser muy amplias, las métricas que se pueden mirar. Se puede mirar el drawdown, que es la pérdida máxima que ha tenido, se puede mirar la volatilidad, que es un poco la dispersión de retornos que tiene ese fondo. Típicamente, por ejemplo, en los fondos de renta fija que estamos hablando hoy, de renta fija a corto plazo, con duraciones hasta 1 típicamente, pues vamos a estar hablando de volatilidades máximas de 1%, es decir, que la pérdida máxima anual es un 1%, y cuando CNMV, por ejemplo, tiene unas categorías de 1 a 7, como sabéis, que categorizan los fondos de inversión, ¿no? Entonces, por ejemplo, la categoría 2 a lo mejor estaríamos hablando de máximo 2% volatilidad, ¿no? Entonces, las métricas pues pueden ser muchas, pero sobre todo aquellas métricas que incorporen rentabilidad asociada a riesgos, ¿vale? Es decir, rentabilidad sobre volatilidad o sobre pérdida, porque eso te lo está midiendo en términos relativos, para saber que en el camino, para obtener esa rentabilidad, yo no he afrontado una dispersión muy elevada o unos riesgos muy elevados para llegar a un determinado retorno. Quería también preguntarte un poco por Santa Lucía, ¿no? Por la gestora para la que trabajas, porque bueno, estamos hablando de renta fija, también de fondos mixtos, pero bueno, también en Santa Lucía contáis con fondos de renta variable, tenéis una gama completa en este sentido, con todos los tipos de activos. ¿Nos podrías decir, para que nos hagamos una idea y así pues tengamos la foto completa, ¿no? de Santa Lucía, cuáles son los fondos superventas que tenéis en la gestora en este sentido? Comentaros Sí, la verdad es que nosotros encima. somos una gestora, no somos de las más grandes, estamos gestionando en torno a casi 5.000 millones de euros, pero tenemos prácticamente toda la gama bueno, pues que pueden tener las gestoras mucho más grandes, ¿no? Renta fija, mixtos, fondos de fondo, renta variable, etcétera. Tú me preguntabas en concreto de renta variable, pues tenemos, yo destacaría 3 productos un poco de más amplio a más estrecho en lo que es el ámbito geográfico. Pues renta variable internacional con enfoque global, un enfoque mucho más diversificado de áreas geográficas, donde, por ejemplo, el año pasado pues, ha obtenido un 20,57 y en los últimos 3 años ha obtenido un 18,39 anualizado, ¿vale? Cada año. Es decir, es un fondo que además contra benchmark, pues en los últimos 3 años presenta un retorno positivo, es decir, contra el índice de referencia, pues ha generado valor añadido. Esto sería para un inversor más global, con un horizonte, o sea, con un espectro más amplio, ¿no? Luego en el ámbito ya más de Europa y de España, pues el producto un poco que recomendaríamos sería el Eurobolsa, que es un producto referenciado a bolsa en euros, donde el año pasado ha tenido un 27% y en los últimos 3 años un 11,54. Es un fondo que, lógicamente, una filosofía que tenemos nosotros de gestión activa en todos los productos, ¿no? Tanto renta variable como renta fija. Y es una cosa que no hemos hablado a lo mejor antes, pero es importante decirlo porque realmente es un poco nuestro ADN, ¿no? Oye, pues independientemente de que sea un índice europeo, pero realmente hay una cartera detrás con un análisis muy, muy detallado
donde realizamos una selección exhaustiva de los valores, no nos pegamos a los índices, por entendernos, ¿vale? Y luego, por último, en el ámbito de España, pues Santa Lucía Ibérico Acciones, pues es un poco el fondo que recomendamos el año pasado, un 17,71, pero hay que recordar que el año pasado el IBEX pues lo ha hecho mucho peor, por ejemplo, que el resto de mercados, ¿no? En torno a un 8 versus un 20, 20 y pico, dependiendo del índice que cojamos internacional. Entonces, estos tres serían un poco Renta Variable Internacional, Santa Lucía Eurobolsa y Santa Lucía Ibérico Acciones en el caso de ceñirnos a la bolsa española. Bueno, simplemente añadir que estos fondos están disponibles en la plataforma de MyInvestor. Ya sabes que en MyInvestor apostamos por la arquitectura abierta. Integramos fondos en nuestra plataforma de todo tipo de gestoras, nacionales, internacionales, grandes, pequeñas, boutiques especializadas. Y bueno, pues dentro de los fondos de Santa Lucía, pues aparte de estos fondos de renta fija de los que hablábamos antes, incluyendo esta clase especial de renta fija corto que hemos lanzado, bueno, que ha lanzado Santa Lucía especial para los clientes de MyInvestor con comisiones especiales, pues también ponemos a vuestra disposición los fondos de renta variable de la casa, que como bien dice Luis, pues también han sido capaces de batir al índice, que no es poco. Y bueno, ya llegamos a la pregunta final, Luis, que bueno, que era preguntarte por tus perspectivas de cara al próximo año o de cara al medio plazo para las distintas clases de activo. En tu caso en concreto, que eres más, bueno, tu ámbito de actuación es más la renta fija, pues a lo mejor hilando un poquito más fino, ¿no? ¿Cómo ves pues la deuda pública, privada, lo que hablábamos antes del high yield versus la deuda corporativa y qué perspectivas tenéis también para la inflación? Aunque me ha parecido deducir a lo largo de la sesión de hoy que sois positivos en este sentido, ¿no? Que pensáis que va a estar acotado. Bueno, ahora, ¿O no tanto? comentamos, no tanto. Respecto un poco a cómo vemos el mundo político, bueno, vemos un poco un año de transición, es decir, hemos comentado antes que venimos de varios años con políticas monetarias muy expansivas de los bancos centrales, eso significa que han bajado los tipos de interés a niveles muy bajos, que han generado unos comportamientos muy favorables de los activos financieros en general y los activos de riesgo en concreto, ¿no? Entonces, este año 2022, que ya ha comenzado un poco a finales del 2021, pues es un año donde se empiezan a normalizar políticas monetarias. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, bancos centrales como la Reserva Federal ya han anunciado que van a finalizar los programas de compras, que han sido un soporte muy importante durante el COVID y después para soportar los mercados financieros, inyectar liquidez, pero que eso se va a ir reduciendo gradualmente. Esto tiene implicaciones un poco en las perspectivas de subidas de tipos. En la curva americana, la Reserva Federal ya ha dado un mensaje muy claro. Se esperan 3-4 subidas este año y otras 3-4 el año que viene. En torno a 7-8 subidas los próximos 2 años. Entonces, ahí ha habido un movimiento ya en los tipos de interés que pensamos que va a continuar durante el año 2022. Este movimiento un poco de reponderación de los tipos de interés. Y ahí un poco lo que decíamos antes, hay que estar cauto. Esto es como cuando tú llevas un barco y tienes la tormenta. O sea, no tiene sentido desplegar velas y el spinnaker cuando tienes una tormenta, ¿no? Entonces, es clave cómo tú gestionas eso. Oye, pues plegas velas, espera que pase la tormenta. ¿Por qué? Porque vas a poder invertir a tipos más altos. De hecho, ya puedes invertir hoy a tipos más altos que en todo el año 2021, en general, las curvas, ¿no? No en los cortos, pero sí un poquito en los largos, ¿no? Ya han empezado a repuntar, pero pensamos que van a seguir repuntando. Por lo tanto, es muy importante una gestión activa que permita adaptar esa estrategia y gestionar esa estrategia durante el año 22. Entonces, conclusión, en renta fija estaríamos cautos en duración, estaríamos flexibles y ágiles para ir gestionando la duración. Hemos hecho durante el año pasado y vamos a seguir haciendo coberturas, no hemos hablado hoy para no entrar mucho en tecnicismos o en temas muy concretos, pero es clave, porque además estoy viendo alguna pregunta por ahí que dice, bueno, ¿no? Y me adelanto un poco quizá al chat este. ¿Cómo es posible, ¿no?, que tengamos rentabilidades positivas en un contexto de subidas de tipos y efectivamente tipos negativos? Pues hay una cosa que se llama coberturas y una cosa que se llama futuros de tipos de interés, que te permite cuando suben los tipos ganar dinero estando corto. Si queréis eso, a lo mejor podemos hacer otra sesión otro día ¿por qué no? Pero lo que quiero decir es que nosotros, por ejemplo, durante el año pasado
Pues a principios de año pusimos un corto en la curva americana, en el 10 años, luego hemos ido modulando esa gestión, luego en el 2 años, la curva inglesa. Todo esto con futuros de tipo de interés, ojo, sin divisa. Importante. Los futuros de tipo de interés no incorporan riesgo de divisa. ¿Vale? Entonces, en los productos más largos, bueno, pues a lo mejor plazos más largos. En este caso concreto de renta fija a corto plazo, pues hemos vendido el otro día el 2 años americano, hemos deshecho la posición. Vendimos a menos 0,60, se dio al 1 y ahí hemos deshecho. ¿Eso qué significa? Que hemos ganado dinero en un contexto de subida de tipos de interés. Que si tú solo tuvieras bonos sería materialmente imposible hacerlo, pero con estos instrumentos te permite optimizar ese movimiento. Ahora mismo mantenemos también un corto de 5 años alemán. ¿Por qué? Porque 5 años alemán están en torno de menos 0,35 todavía. Mientras que en Estados Unidos ya estamos hablando de casi el 1%. Es decir, aquí vamos con retraso. Entonces pensamos que durante este año 2022 el Banco Central Europeo no tendrá más remedio que claudicar y dar un mensaje más parecido al de la Reserva Federal y los tipos de interés ir ajustándose. Entonces nosotros podemos beneficiarnos en el fondo de esos movimientos a la alza de los tipos de interés, que intuitivamente dicen, ¿son pérdidas? Sí, son pérdidas si estás largo, si estás comprado en el bono, pero tú puedes cubrir y gestionar, que eso es lo que hemos hecho el año pasado y lo que vamos a hacer el año que viene. Respecto a crédito versus gobierno, pues nosotros mantenemos una posición, o bonos corporativos, para entendernos, versus bonos del Estado, ¿no? Deuda del Estado, pues ese debate, ¿qué tengo? ¿Deuda pública o tengo deuda corporativa? Seguimos pensando que la deuda corporativa, que te ofrece casi 100 puntos básicos más que un 1% que los gobiernos, sigue siendo atractiva. Otra cosa es que estemos cautos en la duración que aporta esos bonos corporativos. Y, por ejemplo, ahora vemos una oportunidad en los cortos plazos italianos, con el repunte que han tenido, un 3 años ya estás en rentabilidad positiva, cosa que el 2 o 3 años español todavía no está. Entonces, somos ágiles, es decir, si hay que estar en deuda pública italiana, en el corto plazo, pues compramos. Ha habido muchos meses que no hemos tenido cortos plazos porque están a menos 0,60, no vemos atractivos. Hoy en día lo vemos atractivo, por ejemplo, ¿no? Pero en general mantenemos una sobreponderación en crédito, en renta fija corporativa. Dentro de renta fija corporativa, en financieros. Los bancos les gustan más que los corporativos. ¿Por qué? Pues que los bancos han saneado mucho esos balances, tienen mucha calidad en capital, etcétera, y te ofrece una gran variedad de productos, de bonos, subordinados, senior, etcétera, etcétera. Entonces, en el mundo financiero es donde nosotros hemos diversificado mucho nuestra cartera. Y luego de formatos, hemos hablado antes de los bonos flotantes, que te permiten no incorporar duración para nombres o emisores que nos gusten. Y luego otro tipo de instrumentos ya más complejos, que a lo mejor aquí no tenemos tiempo, pues con opciones, ¿no?, de amortización anticipada, etcétera, etcétera. Hay emisores que están recomprando esos bonos cortos y nos estamos beneficiando porque ofrecen precios atractivos, por ejemplo, ¿no? Porque hay que comprarlos, etcétera. Es decir, que hay muchos nichos y luego en el corto plazo pues pagarés también, pagarés de empresa, de emisores a corto plazo que nos permiten ir invirtiendo la liquidez en terreno positivo, ¿no? Cosa que en el mundo de los gobiernos, por ejemplo, no te da esa posibilidad en general. Es decir, que sería un abanico, titulizaciones de calidad, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, subordinados bancarios de calidad, etcétera. Eso en el mundo de la renta fija. En el mundo de la renta variable, pues para este año esperamos retornos más modestos que los del año pasado. Pues el año pasado en general es un año muy bueno para la renta variable. No creemos que se puedan repetir los retornos tan favorables del año pasado y, bueno, pues somos un poco más, en ese aspecto, más conservadores en cuanto a los retornos esperados. Y hay un poco, pues con un estilo propio, más centrado en la calidad, en el value, en una un amplio análisis de las compañías, etcétera, que es nuestro estilo, nuestro ADN, pues intentar que las carteras que tengamos con más sesgo a calidad de beneficios, con más sesgo a dividendo, etcétera, se comporten mejor en un contexto donde determinados sectores pues están relativamente caros, como la tecnología o como otros sectores y que pueden a lo mejor liderar ciertas caídas, ¿no? Tener carteras más conservadoras en renta variable que te permita afrontar esos vaivenes, ese cambio de ciclo de la mejor manera posible. ¿Y la bolsa española? ¿Crees que Y lo luego, hará por último, mejor entre acciones, o peor?
Perdón, es que no te he oído. Digo, como hablabas de la bolsa, a nivel geográfico, ¿crees que la bolsa española lo hará mejor o peor que las Ah, contables? O... pues, pues eso es un poco lo que estábamos también comentando esta mañana. Es decir, el IBEX lleva muchos años haciéndolo peor que el resto de bolsas internacionales. Pensamos que la bolsa americana es más vulnerable que las europeas en general. El IBEX tiene un poco varios sesgos. Tiene un sesgo emergentes por todas las compañías de Latinoamérica, etcétera, y tiene también sesgo también a bancos y utilities. En la medida, o eléctricas, ¿no? En la medida en que los bancos tengan un contexto algo más favorable para tener beneficio con tipos de interés más altos, pudiera ser que el IBEX, de hecho ya ha empezado este año, ¿no? Haciéndolo mejor que el resto de bolsas, pudiera hacer un poquito mejor que, por ejemplo, las determinadas bolsas internacionales como la bolsa americana. La bolsa americana había acumulado, hay un dato curioso que estábamos viendo esta mañana, la bolsa americana, 5 valores explican el 35% del retorno. Es decir, la bolsa americana ha sido, los motores que han sido Apple, Nvidia, Google, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Las grandes big techs, ¿no? Entonces, es una subida un poquito sesgada. Había 400 y pico compañías pues, que han tenido retornos mucho más modestos. Entonces, ahí vemos un poco más vulnerable la bolsa americana. Seguimos prudentes o negativos con emergentes por el tema de China, tanto en renta fija como en renta variable emergente. Ahí estamos bastante fuera o infraponderados, fuera en el caso de renta fija, infraponderados en el caso de renta variable emergente. Y la bolsa española, pues bueno, es un poco la pregunta del millón. ¿Es posible que este año el IBEX lo haga un poquito mejor? Pudiera ser, A ver. pero llevamos ya Nunca se muchos sabe, años. el IBEX nunca cumple las No, previsiones. nunca. En fin, Pero bueno, de todas formas, nosotros, nuestra cartera tampoco es una cartera IBEX, ¿eh? Eso también, es decir, que nuestros fondos no son fondos que repliquen para nada al IBEX. Es un indicador de lo que hace la bolsa española, pero realmente nosotros hacemos una selección de compañías que poco tiene que ver con el IBEX. sí, hay vida más allá del IBEX. No vamos indexados, o sea, no vamos pegados. Bueno, yo creo que oyendo hablar a Luis queda claro un tema con el que empezábamos la presentación, que es una de las ventajas que tienen los fondos de inversión, que comentábamos, bueno, pues que los fondos de inversión, la ventaja fiscal versus depósitos, me refiero, etcétera, etcétera. Y comentábamos que una de las ventajas que tienen los fondos de inversión es la profesionalización. Nos estaba hablando antes Luis de todas las estrategias que han llevado a cabo para conseguir rentabilidades positivas en un entorno de tipos cero. Pues son estrategias, como habéis podido escuchar, pues complejas, utilizando herramientas que no suelen estar al alcance del inversor particular, a veces de forma literal. O sea, son instrumentos que no podría comprar ni No, aunque no se quisiera, ni aunque puede, tuviese el dinero directamente. suficiente para hacerlo y los No se conocimientos, o sea, puede. no están a su alcance. Entonces, esa es una de las ventajas también Una de los fondos persona de no inversión, puede, ¿no? ¿Perdona, Luis? correcto. Al final tienes que tener, no, que tienes que tener masa crítica, o sea, tienes que tener un volumen mínimo para poder tener una cartera diversificada de bonos y para poder acceder a determinados instrumentos. O sea que a priori, de una Que no manera, está al alcance de... no está al alcance de cualquiera, ni mucho menos. Y a priori podríamos pensar, bueno, pues batir, o sea, conseguir rentabilidades positivas en un entorno tipo cero, imposible. Bueno, no es imposible, lo que pasa es que hace falta tener una gestión profesional y hace falta utilizar estrategias e instrumentos pues, que son complejos y en los que a lo mejor nosotros pues, no caemos, no somos conscientes de su existencia, pero un profesional pues sí que lo sabe utilizar y sí que es capaz de, bueno, pues de desarrollar esas estrategias. Por ejemplo, Luis hablaba de las posiciones cortas, ¿no? ¿Qué es esto de las posiciones cortas? Pues apostar a la baja. En lugar de apostar al alza, apostar entre comillas, de invertir por la revalorización de un activo o de un título de deuda, pues invertir en su depreciación. Este tipo de estrategias bajistas solamente están al alcance pues de un inversor profesional. Y bueno, y en general, pues los derivados y demás, pues
Son productos pues, que un gestor profesional pues, sabe cómo manejarlos, los entiende, puede no solamente aportar diversificación en la cartera, sino hacer esta pirueta, este doble salto mortal de conseguir rentabilidades positivas incluso en un entorno tan complicado como el actual. Bueno, pues ¿os parece entonces que pasemos Por a... ponerte un ejemplo, Sí, sí, no, Luis. por ponerte un ejemplo, me preguntabas antes perspectivas para este año. La posición donde más confianza tengo o donde creo que vamos a ganar más dinero en el año 2022 en el renta fija a corto plazo, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? El corto del 5 años alemán. No, no, te lo digo totalmente en serio. Es decir, la posición corta del 5 años alemán, gobierno alemán, creo que es donde más dinero se puede ganar este año. Como he dicho antes, está al menos 0,35, ¿vale? Y no me creo que en 5 años los tipos de interés sigan en Europa al menos 0,50. Enlazando un poco con lo que me preguntabas antes, es que las inflaciones, si bien han alcanzado el pico en el primer trimestre, van a caer, correcto, pero por encima de los objetivos del Banco Central. Por lo tanto, no va a tener más remedio el Banco Central, que se está resistiendo como gato panza arriba a cambiar su discurso, a cambiar sus políticas, de hacerlo. Y tenemos 5 años. No estoy diciendo que sea el año que viene, ni siquiera. ¿Vale? Entonces, ahí, en ese repunte de ese tipo, si yo tengo un futuro vendido a 5 años, pues le voy a ganar dinero. O sea, es donde más confianza tengo ahora mismo, hoy en día, en lo que es el renta fija a corto plazo. Sí, además recordemos que el Banco Central Europeo, su mandato es la estabilidad de los precios, no el Correcto. crecimiento Su único económico. El mandato. crecimiento económico es como la otra cara de la moneda, pero en realidad lo suyo, Correcto. su verdadera prioridad es el Y tema la tiene al europeo, y 5, para ¿eh? los alemanes ya ni hablamos. La tiene al 5, ¿eh? Su objetivo es el 2 y la tiene al 5. O sea, tiene 3 puntos de desviación, ¿eh? Que es mucho. Que es compatible con que luego te caiga al 4, te caiga al 3 durante el año. Pero es que todavía te falta llegar al 2. O sea, tienes mucho trabajo por hacer y el petróleo está a 88, ¿eh? 88 dólares. O sea, el petróleo no ha caído, está en máximos desde 2014, etcétera, etcétera, ¿no? El tema del debate de la inflación daría para otra hora más de charlas, no tenemos tiempo, pero bueno, ese es un poco el ejemplo de, oye, pues ¿cómo se puede en este contexto ganar dinero? Se puede con una gestión activa y con posiciones de convicción donde no sé si va a ser este trimestre el que viene, pero yo hablo en el año 2022, pues ¿dónde se puede ganar dinero? Pues por ejemplo en esa posición. Muy bien, pues nada, ya finalizada la entrevista, abrimos paso a las preguntas de los asistentes. Una de las que nos formulaban, que nos han ido dejando en el chat a lo largo de la presentación, es bueno, explicar la diferencia entre fondos indexados y carteras indexadas. La diferencia fundamental es que bueno, los fondos indexados son aquellos que replican el comportamiento de un índice. Y aquellos que intentan hacerlo mejor que el índice serían los fondos de gestión activa. Si los fondos de gestión activa tienen éxito y lo hacen mejor que el índice, entonces generan alfa, que es un concepto que nos habéis oído mencionar a lo largo de la presentación. Pero como es muy complicado conseguirlo y muchas veces pues, no lo consiguen, pues hay inversores que prefieren directamente invertir en fondos indexados, que se limitan a replicar, a imitar el comportamiento de los índices. Esos son los fondos indexados. ¿Qué son entonces las carteras indexadas? Bien, pues son conjuntos de fondos, pues 6, 8, 10 fondos indexados. ¿Y qué peculiaridad tienen las carteras? Bueno, pues que estas carteras las puede crear uno mismo, como inversor, pues puedes coger y hacer tu selección de fondos indexados, 6, 8, 10 fondos indexados, de diferentes tipos de activos, de diferentes mercados geográficos, de diferentes características, etcétera. O si no te ves con los conocimientos suficientes como para hacer esta selección y luego el mantenimiento de la cartera, que esa es otra, pues puedes invertir en una cartera gestionada, lo cual nos lleva a otra de las preguntas que han hecho los asistentes, que es ¿qué es un robo-advisor? Bueno, pues un robo-advisor es una entidad que precisamente te ofrece este tipo de servicio, que son las carteras gestionadas,
estas carteras pueden ser integradas por diferentes tipos de producto, pero normalmente los robo-advisors eligen fondos indexados dentro de sus carteras. Y entonces te ofrecen este servicio, en el sentido de te hacen un test, evalúan cuál es tu nivel de riesgo, teniendo en cuenta lo del horizonte temporal que comentábamos antes, ¿no? Porque a menor horizonte temporal, cuanto más corto plazo, menor riesgo deberías asumir, y al revés, cuanto más largo, más riesgo, y luego tu propio perfil personal, que hay gente que tiene más tolerancia al riesgo que otra. Entonces, una vez evalúa eso el robo-advisor, pues te adjudica una cartera a medida, a la medida de tus necesidades, y en esa cartera, en esa selección de fondos indexados, pues el robo-advisor no solamente te da la selección adecuada para ti, sino que además luego te lo gestiona y te hace los diferentes rebalanceos y cambios dentro de la cartera que sean necesarios, pues a medida que vaya evolucionando el mercado y que cambien también un poco sus perspectivas. Los robo-advisors además... Si me permites un comentario ahí, es la gestión, había mucha gente, había el debate famoso de gestión activa, gestión pasiva, ¿no? Casi como si fuera una religión o como si fuera un equipo de fútbol o un... Hay mucha gente que ha comprado gestión pasiva en renta fija y no se da cuenta que a lo largo de estos últimos años la duración media, volvemos al concepto de antes de duración, de los índices ha subido en entorno de 3 años. O sea, tú te comprabas el índice hace unos años y tenías duración 5, ahora tienes 8, ¿vale? Que es mucho. ¿Por qué? Porque cada vez se ha emitido más largo plazo y la duración media del índice, ahora estoy hablando del índice, es muy alta. Entonces, ¿qué pasa? Que el año pasado han perdido un 3%. Han dicho, ostras, ¿cómo es posible si llevan el índice? Sí, pero es que el índice, y este año siguen perdiendo dinero, el índice, cuando se da la vuelta al mercado, pierde dinero, porque es gestión pasiva. ¿Vale? Por utilizar el símil de la bolsa que hemos dicho antes, es decir, si muy pocos valores van liderando esa subida de las bolsas, pues yo voy al índice, cada vez compro más de esos mismos valores que han subido mucho, ¿no? Voy detrás del índice. Nosotros no hacemos eso es importante dejarlo claro. Nosotros no vamos detrás de los índices, ¿vale? La gestión indexada es, oye, me compro el índice y punto. Evidentemente, pues bueno, puede ser algo más barato, bueno, pero nosotros no hacemos eso. Pero que lo que quiero decir es que la gestión pasiva incorpora unos riesgos ocultos elevados. A ver, no hay nada mejor, no es que la gestión pasiva sea mejor que la activa, ni que la activa sea mejor que la pasiva. De hecho, son perfectamente complementarias y nosotros lo vemos también en muchos de nuestros clientes. Nosotros en MyInvestor tenemos, somos, entre otros servicios, ofrecemos este servicio de robo-advisor del que hablábamos antes y tenemos unas carteras de fondos indexados con diferentes perfiles de riesgo, las llamamos carteras musicales porque en función del nivel de riesgo le ponemos el nombre de un estilo musical distinto, pero además de eso tenemos una plataforma con arquitectura abierta de fondos de inversión, tanto indexados como de gestión activa. ¿Y por qué? Pues primero porque queremos ofrecerle todas las posibilidades de inversión a nuestros clientes para que sean ellos los que decidan, pero también porque somos unos convencidos de que gestión pasiva y gestión activa son perfectamente complementarias. Aparte de las carteras, por ejemplo, Core Satellite, por ejemplo, o estrategias ya sofisticadas en las que no vamos a entrar ahora, incluso de una manera más sencilla, pues tú puedes tener pues tu cartera gestionada para un objetivo financiero y para otro objetivo financiero pues tener un fondo de gestión activa pues a un plazo distinto, por ejemplo, del objetivo financiero anterior y a lo mejor para una tercera meta u objetivo, pues tener otro fondo o otra carterita de fondos indexados o de gestión activa. Quiero decir que son productos que cada uno tiene sus pros y sus contras y son complementarios. Esto no es decantarse por unos o por otros. Efectivamente, la gestión pasiva imita el índice, con lo cual tú vas a ir con la corriente del mercado para bien y para mal. Si el mercado se desploma, tú vas a ir detrás y no vas a poder evitarlo, no va a haber ningún gestor que se anticipe y que frene, tú vas a ir con la corriente, para bien y para mal. Entonces, en ese sentido, aquellos inversores que no quieren ir con la corriente, que no quieren experimentar una caída, si la bolsa corrige, por ejemplo, pues tendrán que irse a fondos de gestión activa y a categorías que son características de la gestión activa, por ejemplo, como los fondos de retorno absoluto. En el mundo de la renta fija, pues como explicaba Luis, la gestión activa es muy importante en un entorno de incertidumbre como el actual, que es complicado. El entorno actual es un entorno atípico para la renta fija, no es fácil.
ganar dinero. Entonces, como no es fácil, como muchas preguntas de nuestros asistentes al webinar nos están manifestando, en plan, oye, ¿cómo lo haces, Luis? Pues como no es fácil, es por lo que quizá la gestión activa tiene también tanto interés, porque es importante tener esta capacidad de identificar estrategias, productos y demás que nos permitan obtener retornos en un entorno como el actual. Pero bueno, como os decía, ambos estilos son Sí, estoy perfectamente de válidos, acuerdo. interesantes, complementarios y... Nosotros somos un poco de la opinión que en aquellos activos o mercados donde tengamos opinión, tengamos criterio, tengamos expertise para tener opinión, para hacer esas apuestas, hacemos gestión activa. Y aquellos otros mercados, por ejemplo, renta variable emergente, donde no tenemos un equipo de gente que pueda decidir si me gusta más India, China o Indonesia, pues ahí a lo mejor hacerlo como gestión pasiva. Entonces estoy de acuerdo contigo de que es compatible en un producto global con muchas estrategias, compatibilizar productos más pasivos con una gestión activa, ¿no? Bueno, y simplemente por acabar con la explicación que está haciendo de los robo-advisors, ¿no? A hilo de una de las preguntas de los asistentes de qué es un robo-advisor, pues lo de robo viene de robot, porque los robo-advisors son entidades que utilizan las nuevas tecnologías un poco pues para poder gestionar estas carteras indexadas de una manera más eficiente y también para abaratar los costes, ¿no? En el momento que la tecnología interviene, pues eso permite hacerlo todo con costes más reducidos, lo cual a su vez se traduce en comisiones más bajas para el cliente. Es decir, tú puedes contratar una cartera gestionada en cualquier tipo de entidad financiera, pero si es un robo-advisor es mucho más probable que sea más barato, pues porque las nuevas tecnologías ya le están permitiendo reducir costes. Otra de las preguntas, que además creo que lo has llegado a mencionar en algún momento, Luis, es un asistente que nos pregunta por la rentabilidad del fondo del que hablábamos, del renta fija a corto de Santa Lucía, porque él dice que ha intentado consultar la información del fondo en Morningstar, pero que no conseguía entender cuál es la rentabilidad. Y preguntaba también si el porcentaje es asimilable, la rentabilidad, vamos, a la de un depósito a plazo en un banco. ¿Qué le podemos comentar de la Sí, rentabilidad del la fondo? rentabilidad del renta fija a corto plazo, primero que la clase de My Investor, a lo mejor esa clase en concreto no está en Morningstar, pero va a estar la clase A o la clase B, ¿vale? La clase A tiene comisiones muy similares. Con lo cual, lo que te ponga Morningstar de la clase A va a ser lo mismo que la clase My Investor. Porque estamos hablando de 10 puntos básicos de comisión, es decir, 0,10 de comisión de gestión, ¿vale? O sea, esta persona ha entrado a Morningstar y no viene My Investor porque no estará digamos, comercializado ahí. Pero la clase A es exactamente igual, con lo cual es lo mismo. Es decir, la rentabilidad que ha tenido ese fondo en el año 2021 ha sido un 0,17, ya neto de gastos, ¿no? El benchmark ha hecho un menos 0,47 y por lo tanto ha generado una alfa positiva de un más 0,64. Entonces, ¿esto qué es? Pues lo que hemos dicho antes, gestión activa, con crédito, con pagarés, con bonos específicos subordinados y con coberturas, que es lo que hemos dicho antes. Hay una de las preguntas que nuestro amigo José Luis, yo creo que es, pregunta, oye, ¿cómo es posible que se obtenga rentabilidades positivas en este contexto, que sube la rentabilidad del boom, que los tipos están muy bajos? Pues lo que he dicho antes. O sea, si tú te pones corto del 2 años americano, con futuros, y lo hemos hecho a niveles del menos 0, del 0,60 y ahora está en el 1, ¿vale? Del 0,60 al 1, si tú estás corto, ganas dinero ahí, ¿vale? He dicho antes lo de 5 años. 5 años a lo mejor es un poco más largo, sí, pero es que el 2, tenemos más confianza en el 5 que el 2, porque el 5 te lo va a empezar a recoger antes el alemán que el 2, porque el ECB va a ir muy tarde. Es decir, lo que decíamos antes, las posiciones cortas te permiten tener rentabilidades positivas en un escenario adverso de los tipos de interés, es decir, al alza de los tipos de interés, que es lo que está pasando y lo que probablemente siga pasando en el año 2022. Muy bien. Bueno, he puesto en el chat el link a Morningstar a la clase A del fondo para que, bueno, pues que puedan consultar todos los datos. La clase My Investor MY sería igual, pero sin esa barrera de entrada tan alta que tendría la otra, que está pensada para un cliente institucional, pero que en el caso de la clase MY pues no existiría si eres cliente de My Investor.
Otra pregunta que nos hacen, bueno, que te hacen, Luis, es un poco para entender el funcionamiento de esto de los bonos. Preguntan, si tengo un bono a 5 años que me da un 2%, ¿es fijo ese 2% o me puede variar a lo largo de los 5 años? Sí, claro, yo creo que aquí hay una cosa que no hemos contado, que tendríamos que haber aclarado desde un principio, y es que los bonos cotizan. Entonces, esto, aunque tu cupón sea el mismo, esto se va a dejar notar luego en la cotización de ese bono. Pero bueno, esto te lo va a explicar Luis mejor que nadie. Bueno, lo primero es que si tienes un bono a 5 años que da un 2, dime cuál es, porque yo también, eso es lo primero, yo también lo quiero. Porque desafortunadamente a 5 años, para riesgos buenos o razonables, investment grade que comentabas tú antes, para ratings sólidos, pues no existe. Pero bueno, entiendo que lo ha puesto como un ejemplo, ¿no? A ver, no hay que confundir cupón y rentabilidad. Eso es muy importante, ¿vale? Un cupón es el flujo que yo tengo en un bono, sea un 2, un 7 o un 15. Ya sabemos que no es habitual que los cupones sean muy lejanos a las TIRs actuales, a las rentabilidades actuales. Si tengo un 15 es porque es muy antiguo, pues algo raro. Pero en principio, cupón, cuando sale un bono nuevo, lo lógico es que el cupón que pague sea similar a la TIR que ofrece, ¿no? O la rentabilidad que ofrece a vencimiento. Vale. Entonces, si yo tengo un cupón superior a las TIRs de mercado, el precio que yo pago es superior. Y si tengo un cupón inferior a las TIRs de mercado, el precio que pago es inferior. ¿Eso qué significa? Que al final la TIR lo iguala todo. O sea, independientemente del cupón que tenga cada bono, se compran todos a la misma TIR de mercado. Es decir, hay una curva de tipos y los bonos comparables están a esas TIRs. Y cada uno tiene cupones diferentes, pero eso da igual, porque en el precio que yo pago se está pagando ese cupón. Financieramente es irrelevante el cupón. Esa es un poco la conclusión. Financieramente es irrelevante el cupón. Entonces, el cupón simplemente es el flujo que yo voy recibiendo a lo largo de la vida del bono. El cupón, ¿no? El pago de interés. Entonces, esa es un poco la explicación. Yo creo, Luis, que lo que le confunde a él, no sé si estoy en lo correcto, pero creo que lo que le confunde a él es que todos tenemos esta idea intuitiva del bono, de oye, yo emito un bono, tú me lo compras, mercado primario, y recibes una serie de cupones periódicamente y luego pues se devuelve el principal y todos están contentos. Vale, pero ¿qué pasa? Que esto tiene una segunda derivada que es más compleja y es que esos bonos tienen un mercado secundario y cotizan. Y entonces, como cotizan, les afectan a esa cotización, a ese precio del bono, les afectan los acontecimientos que tienen lugar hasta que venza el bono. Entonces, no es que tu bono, que tiene un cupón del 2%, te vaya a dar menos de ese 2% o te vaya a dar más, sino que el precio de ese bono puede ir variando en ese mercado secundario, porque aunque el cupón sea del 2, pues hay una serie de factores, de elementos que inciden en ese precio y que son externos a esa Vamos a poner un protesta que ha ejemplo hecho. para que el amigo Carlos lo entienda. Ya verás cómo se te hace fácil. Mira, si tú te compras el iPhone 11, ¿no? Es ahora el 11, yo me he perdido ya. Yo Creo que vamos también. por el 11, ¿no? Si tú te compras el iPhone 11, lo lógico es que el iPhone 10, el anterior, se deprecie, porque todo el mundo quiere el nuevo, ¿no? A priori. Entonces, si tú tienes en el ejemplo que tú pones, un bono a 5 años que paga un 2, porque se emitió en su día que pagaba un cupón de un 2, un cupón, ¿vale? Y ahora los tipos están al 1, vamos a suponer, para hacerlo sencillo, todo el mundo preferirá comprar ese bono del 2, ¿no? Por lo tanto, el bono del 2 se encarecerá y el bono del 1 se abaratará. Entonces, el precio va ajustando, que es lo que tú decías antes, ¿vale? Va ajustando los cupones. Caso inverso, me compro un bono que me paga un cupón de un 1 y suben los tipos de interés, ¿vale? Entonces, la gente quiere comprar el bono nuevo que paga más cupón, el iPhone 11, ¿no? Entonces, el precio del iPhone 10 cae porque hay menos gente que quiere comprar el bono con cupón obsoleto más bajo. Entonces, financieramente, por eso decía al principio, los cupones inferiores a las TIRs de mercado caen los precios. Lo estoy comprando más barato, en vez de a 100, a 99. Y los cupones
superiores a las TIRs de mercado, en vez de 100 pago 101. Es decir, que en el precio ya se recoge el valor actual de los flujos, es decir, el sumatorio del valor actual de los flujos. Por lo tanto, el precio lo ajusta todo. O sea, el cupón es irrelevante porque el precio que pago en el bono cuando lo compro ya me recoge si el cupón es más alto o más bajo que las TIRs de mercado. Y por lo tanto, lo que se dice siempre, ¿por qué cuando suben los tipos de interés bajan los precios? Porque es la única manera de la correa de transmisión de ajuste entre TIRs y precios que hace que tenga una curva de tipos donde todos los bonos cotizan en la misma TIR independientemente de los cupones que tenga cada uno. No sé si Carlos se lo ha aclarado más o igual le he liado más, pero he tratado de explicarlo. Es que es un tema un poco complicado porque yo creo que mucha gente pues tiene esa noción de que la renta fija es fija, ¿no? Da rentabilidades fijas y no siempre es así. Hacer una última aclaración y es que hay dos tipos de fondos de renta fija, como si dijéramos. Están aquellos que compran los bonos y se los guardan y esperan al vencimiento y ya está, ¿no? La noción más intuitiva que podamos tener de un bono, de yo cojo, lo compro, espero, cobro mis cupones y sin más. Esos serían los buy and hold, la estrategia buy and hold, o sea, en inglés, comprar y mantener, ¿no? Lo que los garantizados son un poco esa Bueno, pero los filosofía. garantizados ya hay una garantía de un externo, etcétera. Esto ya... Bueno, o sin objetivo de rentabilidad, sin haber la garantía. Claro, los objetivos de rentabilidad, pero Bonos a quiero decir vencimiento. que una cosa es tener estos bonos y guardarlos en la cartera y esperar a que venzan y cobrar los cupones mientras tanto, pero luego la inmensa mayoría de los fondos de renta fija no hace eso. Juega más con el precio de ese bono que, como os digo, cotiza en los mercados secundarios, igual que cotizan las acciones de las compañías. Entonces, al cotizar los mercados secundarios ya les influyen toda una serie de elementos que muy bien os ha estado explicando Luis y entonces, bueno, ya le van a influir pues, la duración, los tipos de interés, las noticias que surjan sobre la compañía que los ha emitido, sobre el gobierno que los ha emitido, de todo. Entonces, bueno, pues hay este plus de dificultad y también esta explicación de por qué la renta fija Hay pues, un error de no está concepto. fija. En la renta fija la gente entiende muy bien que en renta variable hay que comprar barato y vender caro, ¿no? Eso lo sabe hasta un niño de renta variable, hay que comprar barato y vender caro. Entrar en un buen momento es importante, ¿no? Eso lo entiende todo el mundo. Voy a entrar cuando la bolsa esté barata y voy a venderla cuando esté cara, ¿no? Eso que todo el mundo lo entiende en la renta variable, cuesta mucho que lo entienda en el mundo de la renta fija, que es exactamente lo mismo, porque el precio de los bonos, como tú bien has dicho, fluctúa, varía todos los días. Entonces, no es lo mismo comprar los bonos caros que baratos, sobre todo los largos. Entonces, los largos, si yo voy a comprar un bono alemán a 10 años, hace unos meses al menos 0,40 y ahora lo tengo al 0, esos 40 puntos básicos, por una duración de 10, me ha hecho perder un 4%. O sea, si yo he comprado hace unos meses el bono alemán, un bono o un fondo con duración larga, de 10 años, al menos 0,40, que hasta hace unos meses, y hoy está al 0, esos 40 puntos básicos de repunte de subida me han hecho perder un 4. Fíjate si es importante el momento. Yo estoy hablando hace unos meses, no te estoy hablando hace unos años. Estoy hablando hace unos meses. Si tú has entrado hace unos meses en el producto equivocado, es decir, duraciones altas, y con el timing equivocado, pierdes un 4% a fecha de hoy, en 4 o 5 meses. Fijaros lo importante que es el momento y el activo y la duración que compro. Eso que la gente lo entiende en la renta variable, pues en la renta fija cuesta más. Pero se resume en lo que tú has dicho, el precio de los bonos fluctúa cada día. Y hay que comprar los baratos y vender los caros, igual que las acciones. O tratar de Es hacerlo. complicado también, pero bueno, para eso estáis los profesionales. Bueno, se nos está yendo un poquito de hora el webinar, así que vamos a pasar a las dos últimas preguntas
y lo damos ya por terminado por hoy. Y de todas maneras ya sabéis que podéis seguir preguntándonos en MyInvestor. Tenemos otra serie de canales en los que nos podéis plantear vuestras dudas, luego os los mencionaré. Pero bueno, ya por no extendernos más, una pregunta que nos hacen es en relación con la renta variable, por cambiar un poco de tercio. Luis, ¿qué previsión tenéis en Santa Lucía para los próximos 3-5 años con respecto a la evolución de los índices, pues el MSCI World, o incluso si tenéis previsiones también para el Emerging Market? Si creéis que esta evolución positiva que ha tenido en los últimos años se va a ralentizar considerablemente respecto a la media histórica, o si incluso creéis que puede caer de 3 a 5 años con respecto a los niveles actuales. ¿Qué pensáis? Hombre, en la renta variable, normalmente en el largo plazo, pues suele hacerlo mejor que el resto de activos de menos riesgo, ¿no? Es verdad que venimos de un año con retornos muy positivos. Para este año esperamos retornos más modestos, pero de 3 a 5 años, pues bueno, sí que se puede observar que hay margen para que las bolsas al final acaben teniendo un buen comportamiento. Sobre emergentes estamos más negativos. El sector inmobiliario chino pesa casi un 30%, que es un poquito más de lo que pesaban en España en el 2008. Y ya vimos lo que pasó, ¿no? Cuando ahí tienes una burbuja inmobiliaria y empieza a desinflarse. Entonces China pesa mucho en rentabilidad emergentes, y es verdad que hay muchos más países, pero en un contexto de subida de tipos y de fortaleza del dólar, pues no beneficia a emergentes. Entonces en la parte emergente sí que estamos más negativos, pero en MSCI World, hombre, el MSCI World te pesa un 60% de la bolsa americana. Entonces, bueno, de lo que haga el MSCI World, ¿no? Va a depender mucho de lo que haga la bolsa americana. Por esa parte no somos muy positivos. Pero quizá haya a las bolsas, como os comentaba antes, como el IBEX o las bolsas europeas, que sí que tomen el relevo un poco, ¿no? Como motor de las bolsas mundiales, y lo hagan a lo mejor que la americana. Y finalmente, la última pregunta es una pregunta que nos plantea Ramón, que él dice que, bueno, que si se logran retornos positivos con coberturas de futuros o incluso con posiciones cortas, si estas estrategias de las coberturas de futuros o de posiciones cortas, si no aumentan el riesgo del producto, dado que son productos con una vocación conservadora. Vamos a ver, el riesgo, como decíamos antes, se mide por la volatilidad, ¿vale? Las volatilidades de los productos vienen determinadas también por la diversificación, ¿vale? He puesto un ejemplo de ciertas posiciones, pero también luego hay otros límites que son lo que se llama el compromiso por derivados. Es decir, me explico. Tú tienes, lógicamente, estas apuestas que hacemos son apuestas muy diversificadas. Es decir, no tenemos toda la cartera corta de... O sea, la duración, vamos a ver, la duración es entre 0 y 1. ¿De acuerdo? Eso es inexorable. Por lo tanto, si yo estoy corto de duración en alguna línea, como he comentado antes, va a ser poco, porque yo no puedo estar en duraciones negativas. No sé si me explico. O sea, esto no es un hedge fund, esto no es un fondo de inversión libre. Vamos a ver, si yo tengo duraciones cortas en un instrumento, que he puesto un ejemplo concreto, va a ser poco. Si yo tuviera todo corto, estaría en duración negativa, que no puedo. O sea, por eso decía al principio, lo importante que es la banda de duraciones. Si yo estoy acortado entre 0 y 1, esa limitación es muy exhaustiva, es muy estrecha, entre 0 y 1. Yo puedo tener una apuesta corta, ir gestionándola puntual y pequeña, pero yo no puedo tener todo el fondo corto, porque entonces estaría en... No sé si me explico, ¿vale? Es decir, es una gestión activa donde se mira mucho esa diversificación. Por poner un ejemplo, a lo mejor tengo un corto de 0,10, 0,20 de duración en esos futuros. Del año que más o menos tengo como máximo, la duración del fondo a lo mejor está en 0,5 o 0,6. ¿Vale? Es decir, yo llevo ya en esto unos cuantos años. He vivido la crisis de Lehman, he vivido ya muchos, ya peino canas, veis aquí, y evidentemente con los años que llevo en mercado, ya no me acuerdo de cuántos son, desde el año 94, podéis pensar que hemos vivido muchas cosas, y no se me ocurre en un fondo conservador de renta fija apalancarlo ni tomar riesgos que no me esté pidiendo ni el mandato ni los clientes. Es decir, No, y además en un fondo UCITS tienes una serie de es que no directrices puedes. que O sea, cumplir aparte, y la propia tienes un regulación máximo. ya te constriñe, o sea, no... Tienes límites de diversificación, tienes límites de liquidez de los activos, tienes límites de exposición a derivados. Estamos muy regulados, es decir. Entonces,
no va en contra de la inversión conservadora. El producto sigue siendo un producto conservador. Lo que pasa es que dentro de ese mandato nosotros hacemos gestión activa, pero no nos volvemos locos, no apalancamos el fondo, no hacemos cosas que pongan en peligro ese retorno, esa volatilidad baja en los retornos en ningún momento. Es que en los tiempos que corren hay que manejar las pocas herramientas o el poco margen de maniobra claro, que pueda para intentar hay muy poco rascar margen lo en mínimo, porque es 0,1. que si no... Claro, hay muy poco margen en 0,1, 0 años, 0 y 1 año, hay poquísimo margen. Entonces, si no utilizas instrumentos que te permitan un poquito de flexibilidad, estás muerto. Por eso murieron los monetarios. ¿Los monetarios por qué murieron? Porque el regulador lo quiso proteger tanto, lo protegió tanto, que se los cargó. No existen monetarios. ¿En España cuántos hay? Bueno, 2, 3, existen, Luis, existen. O muy sea, pocos. otra cosa es que en el entorno de tipos Monetarios con actual, pues, límites de su 0 a 6 interés... meses, de 0 a 6, o de... Vamos, que yo sepa hay pocos, pero bueno, o ninguno. Es decir, Bueno, estamos hablando 0,1 es corto plazo, pero es que monetario 0,6 meses, o sea, de 0 a 0,5. O sea, eso sí que es un auténtica encorsetamiento excesivo bajo mi punto de vista. Lo cual me lleva, mira, a otras preguntas que, por aprovechar, ¿no? Y no dejar tantas sin contestar. Otro preguntaba, ¿por qué invertir en renta fija? ¿Se van a subir los tipos? Bueno, vamos a ver, la renta fija a corto puede ser un buen refugio hasta esperar esa subida de tipos y en todo caso, insistimos, la gestión activa. La gestión activa también ayuda a que cuando el entorno es hostil, pues se puedan rascar esas rentabilidades que a priori dices, ¿cómo es posible? Bueno, pues sí, sí es posible si hay un buen profesional que juega con todo el margen de maniobra que puede pues para intentar aprovechar todo el margen posible para obtener la mayor rentabilidad que se pueda. El entorno es hostil, sí, pero es verdad que la renta variable también tiene sus riesgos. O sea, la renta variable, venimos de unos años que ha sido muy positiva, pero no tiene por qué seguir subiendo siempre. Y además, en el corto plazo puede haber unos vaivenes, unas oscilaciones, oye, que no todos los objetivos financieros y no todos los estómagos están dispuestos a asumir. Así que, bueno, Por pues... responder a José que pone ahí, ¿para qué? ¿Por qué comprar renta fija? Pues una respuesta muy sencilla. Porque para un inversor conservador, con horizonte temporal corto y con poca volatilidad, no hay alternativa. Es que la respuesta es así. Es decir, ¿por qué voy a comprar renta fija? Pues porque no tienes otra opción. Oye, no me quedo en liquidez. Vale, pues hemos demostrado el año pasado que un 0,17 es mejor que un 0. Porque la liquidez no te va a dar más que un 0. Como máximo. Si eso sí no te cobra el banco. Es decir, y eso es un año muy complicado. Este también lo es, pero no todos los años son tan complicados. Cuando las tires sean mayores, nos permitirá invertir a retornos esperados mejores. Entonces... Bueno, ahora sí que ya tenemos que dar por finalizado el webinar porque ya se nos ha ido un poquito de duración. Luis Merino, director de renta fija y fondos mixtos en Santa Lucía Asset Management, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y por ayudarnos tanto a explicar estos conceptos que además son tan complicados. Muchas gracias a vosotros por vuestro tiempo, gracias a todos los que os habéis conectado, gracias a los que habéis preguntado, que hay que hacer preguntas y además muy buenas preguntas. Y nada, encantado de estar con vosotros y para lo que necesitéis, pues aquí estamos. Pues nada, muchas gracias Luis. Y luego simplemente recordaros que el webinar de hoy, la grabación estará disponible en el blog de MyInvestor a partir de mañana. También el podcast con el audio de este webinar. Y si os ha quedado alguna duda, tanto sobre la renta fija, sobre los fondos, sobre educación financiera en general, mundo de inversión, finanzas personales, no lo dudéis, meteros en el blog de MyInvestor, se llama MyBlog. Incluso si podéis suscribiros para que os podamos actualizar con los últimos temas que vayamos subiendo, allí vais a poder encontrar todo tipo de contenidos divulgativos, podcasts, vídeos, posts, webinars como el de hoy, etcétera. Y además tenemos un consultorio de dudas teóricas, conceptuales de educación financiera, con lo cual, si alguna de las preguntas que nos habéis formulado hoy no ha dado tiempo a contestarla, pues no dudéis en escribir a este consultorio. El email del consultorio es hellomyinvestor@myinvestor.es. Lo tenéis de todos modos en el blog. Y nada, como dice Luis, pues muchísimas gracias por estar ahí, por hacernos las preguntas tan interesantes y que paséis una muy buena tarde. Muchas gracias a todos.